Esistono comportamenti apparentemente innocui che in realtà funzionano come inviti silenziosi per forze spirituali oscure ad avvicinarsi. Chico Xavier, attraverso i suoi messaggi e le sue esperienze medianiche, avvertiva che gli ossessionatori non scelgono le loro vittime a caso, sono attratti da schemi di pensiero e atteggiamenti specifici. Oggi scoprirete quali sono le abitudini che aprono le porte a queste presenze invisibili. Ma attenzione, tra queste abitudini alcune sono così comuni che forse le ripetete ogni giorno, senza accorgervene. E ogni volta che ciò accade, la vostra energia spirituale si indebolisce e diventa nutrimento per gli ossessionatori. Preparatevi, perché nei prossimi minuti conoscerete i 7 comportamenti più pericolosi che possono imprigionare la vostra anima. Vi siete mai fermati a pensare che nulla nell'universo accade per caso? Che ogni pensiero, ogni gesto e ogni scelta quotidiana apre porte a energie che circolano intorno a noi? Chico Xavier, con la sua sensibilità spirituale incomparabile, rivelava che gli ossessionatori non sono creature lontane, ma presenze costanti che si avvicinano in base alla vibrazione che emettiamo. Non si tratta di fantasia o superstizione, è legge di sintonia. Così come una radio riceve solo la stazione per cui è sintonizzata, anche lo spirito umano si accorda a forze di luce o di tenebra secondo lo stato della mente e del cuore. Nel corso della sua esperienza medianica, Chico ha più volte sottolineato l'importanza di sorvegliare i pensieri, perché sono essi a plasmare il campo vibratorio che ci circonda. Parole di rancore, atteggiamenti egoisti ed emozioni incontrollate creano un'atmosfera densa, un vero banchetto per entità che si nutrono dello squilibrio umano. Ed è qui che molte persone si ingannano, credono che gli ossessionatori vengano da fuori, mentre in realtà sono attratti dall'interno, da ciò che portiamo e coltiviamo. Se l'anima conserva risentimento, odio o orgoglio, attira naturalmente chi vibra alla stessa frequenza. Ma, così come esiste il pericolo, esiste anche la via d'uscita. Lo stesso Chico ricordava che nessuno è condannato a rimanere nelle tenebre. La vigilanza interiore e la riforma intima sono le chiavi che allontanano gli ossessionatori e avvicinano i benefattori spirituali. Nei prossimi argomenti esploreremo quali sono le 7 abitudini che funzionano come veri inviti per gli ossessionatori. Sono comportamenti comuni, spesso praticati inconsciamente, ma che, secondo gli insegnamenti spiritisti, aprono pericolose falle nella protezione spirituale. E mentre ascolterete ciascuno di essi, potreste rendervi conto che alcuni sono già presenti nella vostra vita quotidiana. È qui che inizia la trasformazione. Riconoscere è il primo passo per cambiare, perché, come diceva Chico, nessuno può migliorare senza prima conoscere le proprie debolezze. Preparatevi per un viaggio rivelatore. Ad ogni abitudine svelata capirete non solo come agiscono gli ossessionatori, ma anche come rafforzare la vostra anima contro le trappole invisibili che circondano la vita umana. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per altri contenuti simili. Quando Chico Xavier parlava di ossessione spirituale, non descriveva solo incontri tra spiriti disincarnati e incarnati. Rivelava un meccanismo invisibile, ma estremamente preciso, che inizia nella mente umana e si espande oltre di essa. La radice del mistero si trova nel terreno più intimo dell'essere, i pensieri e le emozioni che coltiviamo in silenzio. Immaginate una candela accesa nel buio. La fiamma attira insetti che si avvicinano alla luce. Allo stesso modo, la vibrazione dell'anima attira spiriti compatibili con ciò che irradia. Se la fiamma interiore è serena e armoniosa, si avvicinano i benefattori. Ma se la fiamma arde nel disperato, nella rivolta o nell'orgoglio,
Gli spiriti disturbati si sentono invitati a partecipare a questa energia. Secondo i racconti medianici, gli ossessionatori non devono sforzarsi per trovare chi vogliono influenzare. Seguono semplicemente la frequenza. Kiko spiegava che si avvicinano come calamite attratte dai metalli. Non c'è resistenza quando il campo vibratorio è lo stesso. La legge dell'affinità spirituale è implacabile ed è qui che le abitudini entrano come potenti inneschi. Piccole scelte ripetute, parole di critica costante, vizi apparentemente banali, risentimenti mai curati, consolidano un campo di energia denso. Ciò che sembra semplice nella routine quotidiana, nel piano spirituale, funziona come un'antenna, emettendo segnali che riecheggiano nell'invisibile. Gli ossessionatori adorano questi segnali perché vi trovano nutrimento. Non cibo fisico, ma energetico. Ogni emozione incontrollata genera scariche vibratorie che rafforzano chi vive dello squilibrio. È per questo che Chico Xavier insisteva: il pensiero è forza viva e non può essere trascurato. Quindi la radice del mistero non sta negli ossessionatori stessi, ma in noi. Non creano il campo, ne approfittano. Sono come corvi che sorvolano terreni dove ci sono cadaveri. Non hanno portato la morte, ma si nutrono di essa. Allo stesso modo, gli ossessionatori non inventano le nostre debolezze, si avvicinano solo quando scegliamo di mantenerle vive. Comprendere questa dinamica è essenziale. Non si tratta di temere gli ossessionatori, ma di sorvegliare la propria anima. Se la radice è nelle nostre abitudini, allora la chiave della liberazione è lì. E nei prossimi argomenti riveleremo quali sono i 7 comportamenti che funzionano come inviti diretti all'influenza oscura. Ognuno sarà come uno specchio, mostrando dove potreste aprire falle senza accorgervene. Chico Xavier descriveva sempre la vita spirituale come un campo di battaglia silenzioso. Non ci sono spade, non ci sono scudi visibili, ma ci sono vibrazioni, correnti di pensiero e onde energetiche che si scontrano attorno a ogni essere umano. Il conflitto invisibile è costante. Da un lato entità di luce, impegnate a guidare l'anima all'equilibrio. Dall'altro ossessionatori, attenti a ogni falla per intensificare il caos. Immaginate di essere in una stanza buia, con solo una piccola candela accesa. Ad ogni pensiero negativo è come se il vento cercasse di spegnere quella fiamma. Ma ogni preghiera, ogni gesto di bontà, funziona come una protezione invisibile che rafforza la luce contro i soffi dell'oscurità. Questo è il conflitto invisibile, non combattuto nei campi di guerra, ma nella mente e nel cuore umano. Gli ossessionatori non attaccano in modo esplicito. Sussurrano, istigano, amplificano sentimenti già presenti. Se appare la rabbia, la alimentano. Se sorge la tristezza, la approfondiscono. Sono maestri nell'intensificare piccole crepe fino a farle diventare abissi. Dall'altro lato, i benefattori spirituali agiscono con pazienza. Non impongono, non urlano, non violano la volontà umana. Solo ispirano, suggeriscono, rafforzano ciò che c'è di meglio. Chico spiegava che rispettano la libertà dell'anima, ma non la abbandonano mai. Sono come sentinelle silenziose che attendono il momento in cui la persona decide di aprire spazio al bene. L'essere umano è, quindi, il punto centrale di questo conflitto. Non è vittima passiva né eroe assoluto, ma campo di scelte. Ogni abitudine, ogni emozione, ogni pensiero è come una moneta lanciata in questo gioco. Rafforza ora un lato, ora l'altro. E qui il mistero diventa ancora più profondo. Gli ossessionatori non devono vincere l'individuo del tutto. Basta conquistare uno spazio piccolo ma costante per mantenere il loro dominio. E attraverso queste 7 abitudini, semplici, quasi impercettibili nella vita quotidiana, che trovano passaggio. E quando una di queste abitudini si instaura, il conflitto invisibile assume contorni ancora più pericolosi. Il primo abito
che gli ossessionatori adorano è il lamento costante. Chico Xavier diceva che la lamentela è come un invito aperto alle ombre, perché trasforma piccole difficoltà in catene pesanti che imprigionano l'anima. Il lamento quotidiano non è solo una parola al vento, è uno schema vibratorio. Ogni volta che qualcuno mormora contro la vita, contro le persone, contro il destino, libera un'energia densa che si diffonde come nebbia intorno alla propria mente. Questa nebbia, invisibile agli occhi umani, è percepita immediatamente dagli ossessionatori e loro si avvicinano perché sanno che il lamento incessante mina le difese spirituali. Immaginate una casa con le finestre socchiuse durante una tempesta. Da queste fessure entrano polvere, vento, freddo. Così è l'anima abituata a lamentarsi. Apre piccole finestre che permettono l'ingresso delle forze negative. Gli ossessionatori, attenti e pazienti, penetrano queste fessure emotive e iniziano a influenzare. La persona che si lamenta poco a poco comincia a vedere solo il lato oscuro della vita. La benedizione diventa peso, il lavoro diventa punizione, la casa diventa prigione. E in questa lente distorta l'anima si indebolisce. Gli ossessionatori non devono creare il caos, alimentano solo la visione pessimista già presente, soffiando pensieri che rinforzano il senso di ingiustizia e abbandono. Ma Chico insegnava anche che l'antidoto è semplice, seppur richieda impegno: la gratitudine silenziosa. Ogni atto di riconoscimento, per quanto piccolo, rafforza la luce interiore. Dove c'è gratitudine non ci sono fessure. Dove c'è gratitudine gli ossessionatori si ritirano. Questo primo abito, il lamento, sembra innocuo, quasi naturale, ma in realtà è il portale iniziale, la prima porta che si apre all'influenza negativa, e una volta aperta difficilmente gli ossessionatori smettono di entrare. El primer hábito que los obsesores adoran es la queja constante. Chico Xavier solía decir que la reclamación es como una invitación abierta a las sombras, pues transforma pequeñas dificultades en cadenas pesadas que aprisionan el alma. La queja diaria no es solo una palabra lanzada al viento, es un patrón vibratorio. Cada vez que alguien murmura contra la vida, contra las personas, contra el destino, libera una energía densa que se esparce como una niebla alrededor de su propia mente. Esa niebla, invisible a los ojos humanos, es percibida de inmediato por los obsesores, y ellos se acercan porque saben que la reclamación incesante debilita las defensas espirituales. Imagina una casa con las ventanas entreabiertas durante una tormenta. Por esas grietas entran polvo, viento, frío. Así es el alma que se acostumbra a quejarse, abre pequeñas ventanas que permiten la entrada de fuerzas negativas. Los obsesores, atentos y pacientes, penetran por esas fisuras emocionales y comienzan a influir. La persona que se queja, poco a poco, pasa a ver solo el lado oscuro de la vida. La bendición se convierte en peso, el trabajo se transforma en castigo, el hogar se vuelve prisión, y en esa lente distorsionada el alma se va debilitando. Los obsesores no necesitan crear el caos, simplemente alimentan la visión pesimista ya instalada, soplando pensamientos que refuerzan la sensación de injusticia y abandono. Pero Chico también enseñaba que el antídoto para este hábito es sencillo, aunque exige esfuerzo: la gratitud silenciosa. Cada acto de reconocimiento, por pequeño que sea, fortalece la luz interior. Donde hay gratitud, no hay grietas. Donde hay gratitud, los obsesores retroceden. Este primer hábito, la queja, parece inofensivo, casi natural, pero en realidad es la puerta inicial, el primer portal que se abre a la influencia negativa. Y una vez abierto, difícilmente los obsesores dejan de entrar. Y lo más inquietante es que este es solo el comienzo.
Si la queja debilita, el próximo hábito puede aprisionar definitivamente la mente en cadenas invisibles. El segundo hábito que los obsesores adoran es la ira cultivada. Chico Xavier advertía que la rabia momentánea puede surgir en cualquier corazón humano, pero cuando es alimentada y transformada en resentimiento, se convierte en un banquete para las fuerzas de la oscuridad. La ira es como un fuego que, si no se apaga, consume lentamente todo a su alrededor. Al principio parece solo una chispa, una palabra hiriente, una ofensa no digerida, un gesto que lastima, pero al ser recordada y alimentada repetidamente, esa chispa se convierte en llama y la llama en incendio. Es en este terreno inflamado donde actúan los obsesores. Ellos se acercan a la mente tomada por la rabia y la instigan aún más. Soplan ideas de venganza, refuerzan el recuerdo de las ofensas, aumentan la sensación de injusticia. Como parásitos invisibles, los obsesores se alimentan de la energía densa que la ira produce, y cuanto más se revela la persona, más prisionera se vuelve. Chico decía que, muchas veces, la obsesión no comienza con grandes crímenes espirituales, sino con pequeñas heridas no resueltas. Una mirada hiriente, una discusión sin perdón, un silencio cargado de rencor. Lo que podría resolverse con humildad y diálogo se convierte en un abismo que atrae las tinieblas. Y aquí existe un detalle sombrío. La ira cultivada no afecta solo a quien la siente, sino también a quienes están alrededor. Un hogar dominado por explosiones de rabia se convierte en un ambiente pesado, casi sofocante. Niños, familiares e incluso animales perciben la carga negativa que flota en el aire. Es como si la presencia de los obsesores contaminara todo el espacio. Sin embargo, Chico también enseñaba que la rabia puede ser transformada. Cuando la persona decide perdonar, incluso sin olvidar, abre camino para que la llama se apague. El perdón no es aprobación del error ajeno, sino liberación del propio espíritu. Donde hay perdón, los obsesores pierden fuerza, pues nada los alimenta más que la ira mantenida viva. Ese es el segundo hábito, la ira que se transforma en prisión. Y si no es contenida, el próximo hábito mostrará cómo las sombras avanzan aún más en el corazón humano, de forma casi irreversible. El tercer hábito que los obsesores adoran es la victimización constante. Chico Xavier explicaba que sentir dolor frente a las dificultades de la vida es natural, pero cuando la persona transforma el sufrimiento en identidad, abre las puertas del alma a la manipulación espiritual. La victimización funciona como un imán invisible, quien se coloca siempre como injusticiado, incomprendido o perseguido en todo lo que vive, termina sintonizando con entidades que desean reforzar ese estado de debilidad. Los obsesores, atentos, se acercan y comienzan a susurrar ideas de derrota. Nunca serás amado, a nadie le importas, tu vida no tiene salida. Estos pensamientos repetidos en silencio corroen la fe, apagan la esperanza y debilitan la fuerza de reacción. La persona pasa a creer que todo esfuerzo es inútil y que está condenada al sufrimiento eterno. En ese terreno, los obsesores plantan fácilmente la semilla del desánimo y de la renuncia. Chico decía que muchos espíritus inferiores encuentran en el victimista un banquete constante, porque él mismo no percibe que es prisionero de sus propias lamentaciones. Al quejarse de todo, cierra los ojos a las pequeñas bendiciones que lo rodean. Al compararse con los demás, solo ve su vida bajo la lente de la carencia. Así, el espíritu obsesor no necesita hacer gran esfuerzo. Basta con reforzar los dolores que la propia persona repite a diario.
Y existe un riesgo aún más profundo. La victimización prolongada puede llevar a la autoobsesión, cuando el individuo se aprisiona en sus propios pensamientos negativos y ya no necesita de espíritus externos para sentirse derrotado. Se convierte al mismo tiempo en víctima y verdugo de sí mismo. Pero Chico también advertía que hay salida. La gratitud, incluso en las pequeñas cosas, es como una llave capaz de romper la prisión de la victimización. Al agradecer por lo poco, el corazón abre espacio para lo mucho. Al reconocer las bendiciones simples de la vida, la sintonía espiritual cambia y los obsesores pierden terreno. Este es el tercer hábito, el placer oculto de permanecer como víctima. Y en el próximo hábito, Chico revela algo aún más sombrío. Un comportamiento que no solo atrae a los obsesores, sino que también los invita a permanecer por largos años junto al alma. El cuarto hábito que los obsesores adoran es la ira disimulada. A diferencia de la explosión de rabia, que se consume rápido, la ira reprimida permanece en silencio, acumulándose como veneno en un recipiente cerrado. Chico Xavier decía que el resentimiento guardado en el corazón es como un hierro en brasas escondido bajo la piel. No se ve por fuera, pero quema por dentro todos los días. Y es precisamente este tipo de emoción contenida la que los obsesores encuentran más provechosa, porque genera una corriente continua de energía oscura. La persona herida no grita, no enfrenta, no perdona, prefiere callar, pero dentro de sí alimenta una memoria constante de las ofensas. En silencio repite mentalmente diálogos de venganza, reconstruye escenas dolorosas y revive una y otra vez lo que le causó dolor. Los obsesores, atentos, se nutren de esa carga oculta y como sombras pacientes intensifican las imágenes mentales para que la herida nunca cicatrice. Lo más peligroso de la ira disimulada es que se enmascara como calma o serenidad. A los ojos de los demás, la persona parece tranquila, pero en su intimidad se convierte en rehén de pensamientos corrosivos. Esta dualidad debilita la mente, rompe la armonía del cuerpo y abre puertas para enfermedades físicas y emocionales. Chico advertía que el perdón no es un acto teatral, sino una decisión íntima. Mientras el alma conserve cuentas pendientes en silencio, seguirá encadenada a las fuerzas de la obsesión. Pero cuando decide soltar, no por debilidad, sino por liberación, entonces los obsesores pierden su principal alimento. Ese es el cuarto hábito, la rabia que no se muestra, pero que lentamente envenena. Y lo más perturbador es que, si este hábito se combina con el siguiente, el alma puede quedar atrapada en un ciclo aún más profundo de oscuridad. El quinto hábito que los obsesores adoran es el placer en la maledicencia. Chico Xavier decía que la lengua es uno de los instrumentos más sagrados que el ser humano posee, pues con ella puede bendecir, consolar y sembrar paz. Pero también puede destruir, envenenar y abrir heridas que tardan vidas en cicatrizar. La maledicencia no es apenas un comentario inocente, es una flecha envenenada que lanzada contra alguien, regresa inevitablemente al corazón de quien la disparó. Cada palabra cargada de crítica, burla o difamación genera un campo vibratorio de sombras, y son justamente estas vibraciones las que atraen a los obsesores. Ellos se aproximan al murmurador como abejas al néctar. Saben que la persona que se complace en hablar mal de los demás ya se encuentra en sintonía con la intriga, la envidia y la discordia. Entonces soplan nuevas ideas, exageran defectos ajenos, distorsionan intenciones, incentivan comparaciones. Poco a poco, la mente que se entrega a la maledicencia se convierte en un canal de desunión y sombra.
Lo más inquietante es que, muchas veces, la maledicencia se disfraza de conversación social, reuniones de amigos, charlas familiares, ambientes de trabajo. Donde se abre espacio para el chisme, los obsesores instalan su influencia silenciosa. Lo que parece una simple broma termina siendo un tejido oscuro que aprisiona conciencias. Chico enseñaba que cada palabra pronunciada se convierte en semilla en el mundo espiritual. Semillas de amor florecen en paz, semillas de veneno germinan en obsesión. Quien se acostumbra a la maledicencia cava su propio pozo, porque vibra en la misma frecuencia de aquellos espíritus que desean ver caer y dividir. El antídoto, decía Chico, es el silencio compasivo. Guardar la lengua no es cobardía, sino fortaleza. Bendecir en lugar de maldecir es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. Los obsesores no resisten a la luz de la bondad. Ese es el quinto hábito, el placer secreto de difamar. Y en el próximo Chico revela algo aún más sutil, una actitud que parece inocente, pero que abre las puertas a los obsesores con una fuerza devastadora. El sexto hábito que los obsesores adoran es la pereza espiritual. Chico Xavier advertía que no se trata de la simple falta de disposición para trabajar o estudiar, sino de algo mucho más profundo, la resistencia del alma a crecer, a servir y a iluminarse. La pereza espiritual comienza en lo pequeño, el aplazamiento de la oración, el abandono de la lectura edificante, la excusa para no practicar la caridad. Día tras día, el espíritu va cediendo al conformismo, creyendo que siempre habrá un mañana para mejorar, y es en ese mañana que nunca llega donde los obsesores instalan su morada. Ellos saben que un corazón ocioso es terreno fértil para pensamientos sombríos. Por eso, cuando perciben a alguien entregado a la apatía, refuerzan esa inercia. Susurran: descansa, no te esfuerces, no es necesario orar, no vale la pena cambiar. Con esas sugestiones van debilitando la voluntad hasta que la persona se convierte en prisionera de la negligencia. Chico decía que la pereza espiritual es como una enfermedad silenciosa. No causa escándalos, no provoca gritos, pero lentamente apaga la luz interior. Y cuando la luz se apaga, la oscuridad se instala sin resistencia. Muchos espíritus, atrapados después de la muerte, confesaron que lo que los llevó a la obsesión no fueron crímenes o vicios extremos, sino simplemente la omisión del bien que podrían haber hecho y no hicieron. El remedio para esta trampa, enseñaba Chico, es la disciplina del alma. Una oración breve, una palabra de consuelo, un acto de servicio, aunque sean pequeños, se convierten en antorchas contra la inercia. Cada gesto de amor rompe la red que los obsesores intentan tejer alrededor de la conciencia. Ese es el sexto hábito, la comodidad espiritual que se disfraza de descanso, pero en realidad es cárcel. Y en el próximo hábito, Chico revela cómo la tristeza alimentada puede abrir puertas aún más dolorosas a la influencia de las sombras. El séptimo hábito que los obsesores adoran es la tristeza alimentada. Chico Xavier enseñaba que sentir tristeza en determinados momentos de la vida es natural, pues el corazón humano no es de piedra. Sin embargo, cuando la tristeza se transforma en refugio constante, en una especie de compañía silenciosa que la persona se niega a soltar, entonces se convierte en una puerta abierta a las sombras. La tristeza alimentada no es el llanto sincero que alivia, sino el hábito de revivir pérdidas, decepciones y fracasos como si fueran una herida que jamás pudiera cicatrizar. El individuo se envuelve en recuerdos dolorosos, se aísla de la vida y pasa a nutrir pensamientos de desesperanza.
Los obsesores, atentos, encuentran en ese estado un terreno perfecto para sembrar ideas de inutilidad y abandono. Ellos intensifican las memorias, exageran los fracasos, hacen que el alma vea solo lo que le falta y nunca lo que ya posee. Poco a poco, la persona comienza a sentir que no hay salida, que su dolor es eterno, que su existencia carece de sentido. Es ahí cuando la obsesión se vuelve más peligrosa, porque la tristeza constante puede abrir camino a la desesperación y, en los casos más graves, al deseo de renunciar a la vida. Chico advertía que ningún espíritu está abandonado por Dios, aunque todo a su alrededor parezca oscuridad. Pero para que la ayuda divina alcance el corazón, es necesario que la persona dé un paso en dirección a la esperanza, aunque sea mínimo. Una oración sencilla, una palabra de gratitud, un gesto de confianza. Esos pequeños movimientos rompen el ciclo de la tristeza alimentada y frustran los planes de los obsesores. Ese es el séptimo hábito, la melancolía transformada en prisión. Y en el próximo hábito, Chico revela un comportamiento aún más sutil, cuando el orgullo se disfraza de humildad y engaña hasta a quien lo cultiva. El orgullo disfrazado de humildad es uno de los hábitos más sutiles que los obsesores adoran. Chico Xavier enseñaba que muchas personas creen estar ayudando o sirviendo con nobleza, pero, en el fondo, buscan reconocimiento, superioridad o control sobre los demás. Este orgullo no es ruidoso ni ostentoso. Se disfraza de bondad, de servicio o de humildad. La persona actúa, ora, enseña o participa en causas nobles, pero simultáneamente se compara con otros y alimenta un sentimiento secreto de superioridad. Yo hago más que él. Yo entiendo mejor. Yo tengo más fe. Los obsesores encuentran en esta actitud un terreno fértil, porque la vibración que emite el alma no es de verdadera humildad, sino de orgullo disfrazado. Atraen espíritus que se alimentan de la ilusión de la superioridad y del autoengañado sentido de luz propia. Chico explicaba que la verdadera humildad no necesita demostrarse, es silenciosa y constante. Se reconoce que cada uno tiene su camino y que todos somos aprendices ante la eternidad. La práctica diaria de la humildad, reconocer nuestras limitaciones, valorar los esfuerzos ajenos, servir sin esperar recompensa, es el antídoto contra este hábito. Este es el octavo hábito, el orgullo camuflado que confunde incluso a quien lo practica. Y si no se corrige, refuerza todos los otros hábitos, creando una barrera casi impenetrable para la luz espiritual. Ahora que conoces los 8 hábitos que aprisionan el alma, reflexiona. ¿Cuáles practicas sin darte cuenta? Chico Xavier nos recuerda que la libertad espiritual comienza con el despertar consciente. Practica los antídotos sugeridos. Transforma hábitos, cultiva la compasión, cuida de ti mismo y busca la evolución. Cada pequeño acto de amor, gratitud y disciplina fortalece la luz interior y cierra las puertas a las influencias negativas. Si este video ha iluminado tu camino, suscríbete al canal, comparte con quienes necesiten este mensaje y activa la campanita para recibir más contenidos como este. Tu alma merece caminar en la luz y el momento de despertar es ahora. Recuerda, la verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestras propias debilidades y elegimos evolucionar. Cada hábito cambiado es un paso hacia la libertad espiritual, y cada paso fortalece el alma contra las sombras que nos rodean.